Darío, también yo te agradezco. Bueno, Darío también ha dado alguna materia en la presencialidad de posgrado en nuestra facultad, así que bueno, siempre también es un gusto directamente face to face o a través de este medio que ahora ya se nos ha hecho como moneda corriente, poder volver a encontrarnos con vos. Así que bueno, también muchísimas gracias en nombre del posgrado de la facultad y de la Facultad de Lenguas. No, el placer es mío. Siempre guardo lindos recuerdos de las veces que fui a Roca. La primera vez que fui, a la vuelta me agarró, ¿se acuerdan? Es una de las grandes nevadas. Sí. Bueno, quedé tirado en el micro no sé cuántas horas hasta volver a Esquel. Ay, Dios mío. Pero más allá de ahora, me da gracia, ¿no? Siempre fue muy lindo ir a Roca, y de hecho por ahí sigo siempre en contacto, ya sea con Gaby, con Leopoldo, con Gonzalo, que colaboraron en un libro que edité este año, y finalmente, creo que hace un par de días, les llegó el libro físico, ¿no? La versión en papel, porque bueno, por estas cuestiones de la pandemia, los libros se habían perdido en el espacio, nunca les llegaron En algún lugar, claro. Bueno, finalmente llegaron hace poco, así que me confirmó Gonzalo. Pero bueno, siempre guardo muchos recuerdos, y tengo siempre, por H o por B, estoy siempre en contacto con la facultad. Así que bueno. Gracias, Darío. Bueno, vamos a empezar haciéndole algunas preguntas. Pensamos en una charla más que en una presentación. Así que también ustedes pueden interrumpir o ir haciendo preguntas por el chat. Bueno, Darío, contanos un poco qué es AICLE y por qué seleccionar AICLE. AICLE es esto, bueno, obviamente, como lo dice la sigla, el aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera. Y si bien la integración como tal de contenido curricular con el aprendizaje de una lengua adicional no es nuevo, porque eso es más viejo que la escarapela, en el sentido de que, por ejemplo, las escuelas bilingües justamente hacen eso, o los sistemas de inmersión, si se quiere, por ejemplo, en Canadá, etcétera. Pero sí, lo que es nuevo es que el AICLE sea incorporado en el sistema educativo, porque por lo general uno tiene o puede llegar a tener la percepción o la impresión, y a veces eso se puede ver en la práctica, que la integración de contenido y lengua es, si se quiere, una educación elitista o una educación para las élites. En cambio, CLIL lo que hace es ponerlo en juego en los sistemas educativos. Y esto surge a partir de los 90, acá en la Unión Europea. Bueno, ahora acá el Reino Unido se estaría yendo, la Unión Europea, porque bueno, entre sus políticas, como bloque, ¿no es cierto?, tienen todavía la cuestión del plurilingüismo. Entonces, querían buscar una manera de hacer educación que permitiera la movilidad de personas en trabajo, la movilidad universitaria, y para eso obviamente necesitaban programas que les permitieran justamente tener ciudadanos plurilingües, o al menos dominar más de una lengua. En general, lo que pasa en la práctica es que es el inglés, esa lengua vehicular, esa lengua adicional que se selecciona, pero no siempre es el caso, porque por ejemplo acá Escocia tiene muchos programas de CLIL donde la lengua que se aprende es el gaélico, como lengua de herencia y lengua originaria. Y lo mismo ocurre, qué sé yo, por ejemplo, España es como por ahí el país de mejor ejemplo de AICLE, y porque lo hacen, bueno, español,
el catalán o vasco o cualquier otra lengua junto con el español y el inglés, o a veces no el inglés, pero sí el español. ¿Por qué hacer AICLE? Bueno, porque me parece que justamente permite esto que a veces mencionan los autores de dos cosas por el precio de una, es decir, justamente aprender una lengua junto con el contenido curricular de, del programa, ¿no es cierto?, del diseño curricular de un secundario, de una materia. Y esto es importante porque no significa que voy a dar el mismo contenido dos veces, por ejemplo, primero en español y después en inglés, porque de interesante justamente no tendría nada eso. Sí. Pero sí tiene que haber que el contenido sea nuevo, que el contenido sea interesante, que el contenido interesante en tanto un desafío cognitivo, ¿no? No que los chicos se diviertan y la pasen bien, sino que de última ese divertirse o pasarla bien sea porque el contenido y la propuesta didáctica es significativa, es atractiva en términos, nuevamente, como les digo, cognitivos. Permite a la gente vincularse, a los estudiantes vincularse de otra manera con la lengua y con el contenido, porque no es que estoy aprendiendo la lengua de una manera, si se quiere, por ahí artificial o con pocas instancias genuinas o auténticas, sino que estoy aprendiendo una lengua adicional, por ejemplo el inglés, para hablar sobre temas, de contenido, temas importantes, qué sé yo, por ejemplo, no sé, de economía, de política, de medio ambiente, y no sobre la familia y lo que hiciste el fin de semana, todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, es decir, en vez de estar describiendo, por ejemplo, aprender el presente simple, describiendo lo que hace Pirula todos los días, lo voy a usar para describir no sé, la orografía de una región, las particularidades sociales de una comunidad. Entonces ahí eso, o sea, están aprendiendo la estructura gramatical, pero la están aprendiendo con una significatividad que les aporta a los estudiantes nuevos conocimientos. Y son conocimientos válidos y son conocimientos socialmente construidos y que forman parte del currículum de la escuela. Es importante, ¿no? Esto que decís de la incorporación en el currículum y en el sistema educativo. Exacto, porque por ahí lo que permite, perdón Gaby, lo que permite también de alguna forma es que inglés u otra lengua adicional, por ejemplo, en el sistema argentino que va a ser inglés, finalmente la lengua extranjera, la lengua adicional, permite que se incorpore al currículo, porque si no a veces pasa, no sé si a ustedes les ocurre, esto que están las materias y los de inglés, o en inglés hace después, qué sé yo, una cartulina, o lo que hicieron en tal idioma lo pasan al inglés y ponen unos cartelitos, qué sé yo, pero siempre es como la hermana pobre en el currículum, la que viene claro. La que se queda de afuera. En cambio, en esto forma parte, en los contenidos, forma parte de la propuesta pedagógica y la propuesta institucional. Entonces eso, bueno, hace que si se quiere esté en igualdad de condiciones, que ojo, a ver, desde los papeles está en igualdad de condiciones la materia, pero es en la práctica y en las percepciones de los docentes o las percepciones de los gobiernos, porque rara vez un gobierno toma una política o incluye políticas sustentables sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras. Siempre van a priorizar, y que bueno, uno puede entender las razones, van a priorizar las áreas básicas. Bien. Gracias por tu respuesta. Silvina, ¿querés preguntarle algo? ¿O? No, quería que les cuentes a nuestra audiencia de hoy, Darío, así como muy a grandes rasgos, los objetivos de AICLE relacionados con las 4 Cs de comunicación, cognición, cultura, porque por ahí los estudiantes, bueno, nosotros damos algo en las didácticas de esto y las famosas Cs dentro de lo que es AICLE, bueno, como para que comentes un poquito sobre eso. Claro. Sí, a ver, cuando se empieza a hablar del contenido y cómo
organizarlo obviamente necesitan como enfoque, ¿no es cierto?, operacionalizarlo de alguna manera y crear parámetros o principios que permitan al enfoque o que le permitan a los docentes volverlo al enfoque pedagógicamente viable, por decirles, porque si no, si suena muy lindo, así, ¿no? La integración y qué sé yo, y la típica pregunta va a ser, bueno, pero ¿y esto cómo lo hacemos en el aula, en la práctica? ¿Cómo? Claro. No. Qué Entonces, vivo, claro. Ustedes se creen que es muy exactamente. fácil. E incluso Sí. hace poco veía y dieron un webinar muy interesante unas docentes de escuelas secundarias españolas y mostraban cómo arman ellas sus planificaciones y las arman alrededor de las 4C. ¿Qué son estas las 4C? Como decía recién Silvina, la primera C va a ser comunicación. A ver, no están en ningún orden, No. pero los 4C son Sí. comunicación, y comunicación es la lengua, ¿no? Entonces, el aprendizaje de la lengua adicional, ¿no? El recuperar los contenidos que obviamente ya tienen los estudiantes de la lengua, el empleo de la lengua materna o de la lengua vehicular mainstream en la escuela como otra herramienta que va a apoyar a esa lengua adicional. Entonces, en esto de comunicación, obviamente va a estar en juego enseñar funciones de la lengua, enseñar estructuras, ¿no es cierto? Obviamente gramática, enseñar significados, enseñar sonidos, es decir, la parte de lengua, de nosotros como profesores de lengua, si se quiere, va a estar primeramente representada en la comunicación, pero lo importante acá es justamente esto, que se lo plantea como comunicación. Es decir, yo la lengua la quiero usar para comunicarme, pero para comunicarme en un contexto académico. Y esa es por ahí la diferencia que puede llegar a tener CLIL con un inglés para propósitos generales. Nosotros a veces enseñamos inglés a los chicos como vieron que siempre son como diálogos informales, para comunicarse con alguien sobre cuestiones cotidianas. En cambio, CLIL lo que va a priorizar a nivel de comunicación es la lengua en un contexto académico. A ver, académico en un primario, en un secundario. Si voy a enseñar lengua o voy a aprender una lengua para describir un lugar, para completar una tarea, para dar una presentación, para escribir un informe, es decir, tiene otros usos. Es como que en realidad cuando vamos a la escuela lo que aprendemos en español. Claro. Bien. Español ya lo sabemos, pero lo sabemos en situaciones informales, y la escuela lo que nos hace en el español es desarrollar otras competencias y otras formas de mediación que van a incluir justamente el español en contextos académicos o en contextos formales. Bueno, lo mismo va a ser CLIL con la comunicación. Exacto. La otra C va a ser el contenido, ¿no? Y acá el contenido es el contenido no lingüístico, el contenido curricular. Entonces, por ejemplo, que yo diga, no sé, la guerra de las Malvinas, las guerras mundiales, o sea, cualquier tema que están tratando los chicos en una materia, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Funciones, matemáticas, no sé. Eso va a ser el contenido. Cognición va a ser la otra C, y la cognición se refiere justamente al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? Entonces, esto va a estar relacionado con la taxonomía de Bloom, de la organización del desarrollo cognitivo y del pensamiento de los estudiantes, donde obviamente yo los voy a necesitar llevar de destrezas menos complejas del pensamiento, por ejemplo, no sé, el memorizar o el recordar, a cuestiones más complejas como el evaluar, el crear, el analizar algo, ¿no? Entonces, eso va a estar presente en las actividades, en las tareas que yo les presento. Por eso a veces es importante, cuando se organizan las clases de CLIL y vamos a tratar un tema en particular, por decirles, no sé, cuestiones de ambientales, no necesariamente empezar con ¿y ustedes qué piensan sobre tal tema? Porque ¿qué es lo que quiere crear CLIL? Que si yo les pregunto a los estudiantes qué piensan, puedan tener, no significa que obviamente no lo tengan de antes, pero que puedan tener en esa respuesta del qué piensan, contenido y datos.
que no sea un programa de Chiche Hellblum, digo yo, donde vieron que la gente va y opina, hablemos sin saber, sino que cuando dan una opinión, sea una opinión obviamente formada, validada. Entonces eso propone Klein. Y la última C, que es de cultura, que para algunos autores lo que dicen es, bueno, cultura tendría que estar aglutinando a todas las Cs o está presente en todas, tiene que ver con prácticas culturales con C mayúscula, prácticas culturales con C minúscula, si se quiere, ¿no es cierto? La crudeza de la distinción. Y pensar las culturas como prácticas culturales, ¿no? Prácticas culturales situadas, prácticas culturales que se pueden desarticular, que se pueden deconstruir, y que tienen que ver con las propias prácticas. Es decir, cuando hablamos de cultura, en CLIL no hablamos de, qué sé yo, no sé, cómo celebran Navidad en Estados Unidos. O sea, puede ser eso, pero decir, bueno, ¿y cómo lo celebran en tu pueblo, en tu ciudad? ¿Por qué lo celebran? ¿Está bueno celebrarlo? ¿Es obligación celebrarlo? ¿Pasa algo si no lo celebras? Es decir, es esta cuestión de la otredad, pero también de pensar en nuestras propias prácticas culturales para también, a partir de esta reflexión, por ahí desandar ciertos estereotipos o desandar mitos que tenemos en la cultura. Miren, tuve una este año, no, el año pasado. Bueno, vieron que acá los años académicos arrancan en agosto, en septiembre, terminan. Bueno, el año pasado, por decirlo, tuve una estudiante que hizo su tesis de maestría sobre CLIL, y ella quería analizar los libros de texto, cómo estaba la representación justamente de las 4C, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega lo de cultura, yo le propongo, le digo, bueno, mirad, ella es profesora en una escuela de Arabia Saudita, donde las escuelas son todas bilingües, tienen un sistema con relaciones con Estados Unidos, bueno, los libros son todos súper, porque obviamente tienen toda la plata, súper exclusivos para ellos. Entonces le digo, bueno, mira, investiga, fíjate en todos los libros. Me dice, ¿cómo todos los libros? No solo el de inglés, no, mira todos los libros, el de matemática, el de ciencia, el de sociales, para fijarte en cuestiones culturales. Y a ella le costaba mucho pensar en que iba a haber prácticas prácticas culturales y la cultura presente en matemáticas, ¿no? Me dice, pero ¿cómo? Si no, bueno, y empezó a encontrar elementos, no sé, los tipos de ejercicios, las situaciones, cuando había imágenes, donde se reforzaban estereotipos, donde si había, qué sé yo, no sé, personajes o historias de otros países, siempre era un festival justamente de estereotipos, o donde por diferentes cuestiones siempre estaba el Islam como la mejor religión o la única religión, y eso son prácticas obviamente culturales, pero estaban presentes en todos los libros. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el de matemáticas había un ejercicio de cálculos y qué sé yo, pero a qué hora tenían que ir a rezar, no sé cuánto, exacto, si se habían levantado a hacer un ejercicio matemático, pero el contexto de este ejercicio era netamente cultural y de una práctica local, etcétera. Bueno, eso es importante. Y con respecto, que me olvidé de comentar, en comunicación, esto se desarrolla un poco después, para apoyar, entonces, pero había terminado una idea porque si no hago una ensalada, para apoyar la comunicación, COIL, que es medio como la madre del CLIL, propone esto del tríptico de lengua, el Language Triptych. Entonces ella dice que, bueno, para justamente apoyar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua adicional, tiene que haber 3 cuestiones dentro de esa comunicación, ¿no? Y la primera es la lengua de aprendizaje. Es decir, ¿qué es el contenido lingüístico que van a aprender los estudiantes? Entonces ahí van a hacer, por ejemplo, si es una clase de, no sé, de la célula,
todos los términos que se van a usar científicos para describir la célula. Todos los verbos o todos los sustantivos, o sea, todas las palabras que son específicas a ese contenido, ¿no? Eso es lo que aprendemos, que se en una clase de biología, que nos empiezan a tirar términos, por más que sea nuestra lengua, que nos resultan nuevos, ¿cierto? Entonces esa es la cuestión del aprendizaje de la lengua, no solo en términos léxicos, pero sino en términos sintácticos también, por ejemplo, para darles a los estudiantes justamente herramientas de poder hablar sobre un tema con propiedad, con la propiedad que requiere. ¿Qué es lo que, o sea, piénsalo en el mismo caso cuando pasa en el español? Claro. Que les decimos a los estudiantes, no, a ver, hablen con los términos apropiados, los términos que corresponden a la disciplina. Esa va a ser la lengua de aprendizaje. Bien. Después la otra, que es la lengua para el aprendizaje, tiene que ver, y que es muy interesante, tiene que ver que cuando cuando estamos dando clases, bueno, les damos todas las palabras, no sé qué cosa, a los estudiantes sobre un tema, ¿no? Pero si les pedimos que hagan un reporte o hagan una descripción, enseñarles qué lengua, es decir, qué aspectos de la lengua, qué estructuras, incluso también qué vocabulario, etcétera, les van a permitir completar la actividad que les pedimos. Entonces, si yo les pido que escriban un reporte, les tengo que enseñar, por decirles, la lengua de un reporte, la estructura textual de un reporte. Y acá se usa mucho en CLIL la sistémico-funcional, la gramático-lingüística sistémico-funcional, siempre está apoyando CLIL. Entonces eso es importante, es decir, si yo les pido a los estudiantes que tienen que, no sé, comparar y contrastar las pirámides poblacionales de 2 países, por ejemplo, ¿no? Les tengo que enseñar, no sé, comparativos, superlativos, todos conectores que permitan demostrar contraste y similitudes. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si yo no enseño eso, los estudiantes se van a encontrar con el problema de que no puedan resolver la actividad como nosotros pensamos o queremos que la resuelvan. Y ahí está la típica que nos dicen, pero no nos enseñaste tal palabra, pero vos no nos dijiste que lo teníamos que hacer así. Entonces terminamos ahí sobre el pucho enseñándole a cada grupo o a cada uno lo que necesitan. Y por último, es la lengua a través del aprendizaje, que serían esos términos y esas cuestiones que surgen de manera, si se quiere, espontánea, no están planificadas, y que en vez de decirle al estudiante, bueno, no, eso ahora no porque lo vamos a ver la semana que viene, claro, se los enseño eso ahora. todavía no está. Porque, claro, eso viene en la unidad 3. Eso viene exacto. Yo, mira, siempre me acuerdo, mira, nada que ver con el clip, pero esto cuando digo, no, esto ahora no. Esto hablo de 1810. Cuando estaba en primer año del secundario, nunca aprendimos los colores. Porque el libro era en blanco y negro. Claro. Y si nosotros queríamos, cuando teníamos preguntas así de algo, me decían, no, pero no se apuren, eso lo vamos a ver en la unidad que viene, pero vos la necesidad lingüística y comunicativa la tenías ahora. En ese momento. Exactamente. Entonces, bueno, eso también, o sea, estos 3 elementos, ese tríptico que le mencionan, van a ayudar a la comunicación. Y lo que se espera es que cuando nosotros planificamos las clases o las organizamos, tengamos en cuenta estas 4 C. Y a su vez, en realidad son principalmente que esas 4 C respondan a 2 tipos de objetivos. Objetivos lingüísticos y objetivos curriculares. Y eso también es claro, porque a ver, siempre pensemos que acá estamos jugando con 2 dimensiones, entonces... El contenido y la lengua. Exactamente, entonces tengo que tener 2 objetivos. Y por ejemplo, yo puedo decir, mi objetivo curricular es, no sé, mamíferos, por decirles. ¿Qué sé yo? Ese es mi objetivo curricular. Y mi objetivo lingüístico va a ser describir mamíferos en la zona.
de donde vivo, o qué sé yo, o clasificar mamíferos, o identificar mamíferos y no sé qué cosa. Entonces, ahí tengo las dos cuestiones, mamíferos, pero después, ¿qué quiero que hagan con los mamíferos? Describirlos, y ahí está la comunicación. Entonces, todo va a estar orientado a la lengua que necesitan los estudiantes para describir. Si yo les pido, no sé, por decirles, tema de evaluación, entonces por ahí discutir las causas y consecuencias, que sea como el objetivo lingüístico, pero siempre está puesto en funciones, ¿sí? O sea, lo que hago con la lengua, pero es lo que hago con la lengua me va a permitir ver qué estructuras les tengo que enseñar, qué vocabulario, léxico. etc. Y esto es, exacto, y esto es importante porque alguien va a decir, ay, sí, pero esto no se puede hacer. Y si yo sigo un libro al pie de la letra, al pie del cañón, al pie del cañón, no, al pie de la letra, y no voy a poder porque justamente un libro no tiene eso. Pero los diseños curriculares pueden llegar a tener eso, o nuestro propio programa de la materia puede obviamente organizarse de esa manera. Bien. Darío. Bueno, dale, vos, Gaby, después sigo yo, dale. ¿Querés preguntarle algo? No, dale. No, a medida que vos ibas hablando, yo pensaba, viste, como en los programas de la tele también, que hacen preguntas así medio, viste, como para que uno piense. Digo, a vos te escuchan, o te escuchamos, y un docente te puede decir, uy, pero tengo que ponerme a estudiar un montón de cosas que no sé, en cuanto al tema en sí mismo. Y por otro lado, por ahí me va a costar más dar esto en inglés y voy a tener que ponerme a buscar vocabulario que no sé si es tan común para mí y demás. O sea, puede presentar un poco de sí, resistencia, digamos, de acuerdo por parte del docente, porque sale de su zona de confort, ¿no es cierto? Salís del verbo to be, salís del presente simple, de los colores. Totalmente, a ver, pensemos algo, eso es totalmente cierto, es totalmente válido y ocurrió y ocurre en la práctica. Les cuento qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se empieza a implementar CLIL en la Unión Europea. Fue más o menos, en muchos contextos, fue más o menos a veces como las reformas curriculares en la Argentina. Primero hacen la reforma y después te preparan para la reforma. Claro, claro. Y fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En muchos casos tenías un profesor de matemáticas y le decían, bueno, pero mire, a partir del año que viene usted va a dar matemáticas. Esto es, a ver, siempre estoy hablando en escuelas públicas de Europa, no en escuelas privadas. Sí, una escuela, estas las concertadas o cualquier cosa, por ejemplo, en España, diga, bueno, a partir del año que viene va a dar matemática en inglés. Sí, pero yo sé inglés de la escuela. Bueno, lo vamos a mandar a hacer un curso en Inglaterra o va a venir a hacer una capacitación así a lo loco para eso, o va a trabajar un rato con los profesores de inglés de la escuela. Entonces, eso fue por un lado, es decir, los docentes de biología o de cualquier cosa que se encontraban, tener que dar su materia en inglés. Y esto que decís vos, Silvina, los profesores de esa lengua, por ejemplo, de inglés, que tengan que dar un contenido para el cual no están formados. Exactamente. Es como que si no sé, salvo que alguien tenga otro título, que mañana nos digan, bueno, mire, Tabela, usted a partir de mañana o a partir del año que viene va a empezar a dar química orgánica en inglés. Te pedís una licencia psiquiátrica, claro, porque directamente no podés. Entonces, ahí es donde cuando en la práctica CLIL empieza a desarrollar diferentes modelos o diferentes maneras de llevarse a la práctica. Entonces, por ejemplo, tenés esto que es el Content Driven CLIL, ¿sí? Donde el foco está en el contenido. Entonces, en esos casos pueden ser la materia física se da en inglés, o
la materia física se va a dar en español, pero los libros de los estudiantes están en inglés. Ahora empiezan como todas las variaciones, ¿no? Claro, sí. O quizás dan una unidad, o por ahí trabajan en pareja pedagógica, la profesora de física y el profesor de inglés. Sí, esto del continuo, Darío, por ahí, ¿no? Exactamente, del continuo. Entonces, ese es como una parte de los modelos, aquellos que priorizan el contenido, ¿no? Y que eso sí puede ser un ejemplo que se ve en las escuelas bilingües, donde las materias se dan y, por ejemplo, si rinden estos exámenes internacionales de contenido. Entonces, ahí está, y de hecho, por ejemplo, que es era para Tricky, un negocio que tenía Reino Unido, los diferentes países mandaban docentes de áreas a perfeccionar su inglés académico. Claro. ¿Vieron esto de, cómo es Bloom's también? No, sí, Bloom. Biggs y Kalb, los Basic Interpersonal Communicative Skills y los Cognitive Academic. Bueno, venir a relacionar el académico. Eso es por un lado. Y después esto que dice Silvina, donde se van a dar modelos que están orientados a la lengua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Yo soy profesor de inglés, voy a seguir dando inglés, pero el contexto o los tópicos a través de los cuales voy a enseñar el inglés son temas que vienen de la currícula. Entonces, esto que hace que se baje la presión. Entonces, yo lo que se espera en una escuela o los docentes para con sus alumnos es decir, miren, yo no les voy a enseñar el contenido puro como tal en toda su complejidad porque no estoy preparado, porque obviamente requiere un esfuerzo que si se quiere es demasiado, porque le estoy pidiendo a alguien que dé algo para lo que no esté formado, ¿no? Claro, sí, es otro área. Exactamente, entonces, a ver, sí, obviamente nosotros podemos dar algún contenido que sea nuevo a través de un texto, etcétera, pero el foco no está puesto necesariamente en el contenido, sino que estoy usando ese contenido como un vehículo o un contexto para enseñar la lengua. Bien. Sí, obviamente ese contenido tiene que estar relacionado con el currículum y tiene que tener un aporte nuevo, ¿no? Darío, perdóname que te interrumpa por ahí para no avanzar, porque Ceci Rivas está preguntando si de alguna manera esto lo relacionamos con ESP, con propósitos, lenguas con propósitos específicos. Si vos le ves algún... Y sí, porque a ver, en esa situación, a ver, están en la situación de los docentes tener que trabajar con otro contenido, pero al menos... Si son contenidos de la currícula, yo diría. Exacto, claro, son contenidos de la currícula, pero yo como docente de ESP no tengo que enseñar ese contenido, te tengo que enseñar a operar con ese contenido en otra lengua, es decir, en ESP son los estudiantes los que ya traen el contenido. Yo hago como si se quiere la transposición didáctica para otra lengua. En cambio, para CLIL, parte del contenido va a ser nuevo, ya sea o todo el contenido, como en Content Driven CLIL, o en Language Driven CLIL, algún aspecto del contenido va a ser nuevo, va a ser original, y va a permitir a los estudiantes por ahí investigar más. Entonces, bueno, eso hace que también se reduzca esta presión que tienen sobre los docentes, porque obviamente no están preparados. Recién ahora se están empezando a crear programas de formación docente bilingüe, y eso, por ejemplo, lo tiene Austria. Austria tiene las carreras para estudiar, no sé, qué sé yo, profesor de inglés, bueno, profesor de inglés no, perdón, profesorado de historia, física, de química, lo que sea. Las carreras son en sí bilingües, entonces los docentes salen habilitados para enseñar química en alemán y en inglés. Bien. Pero ya viene desde la formación docente. A ver,
Y ocurre también en otros lugares que no necesariamente es el caso argentino. Por ejemplo, acá, Reino Unido. Los docentes de secundaria primero se reciben de geografía y luego hacen la carrera pedagógica. Entonces, por ejemplo, yo acá donde estoy, en Strathclyde, que me toca dar el cuatrimestre que viene un par de materias justamente sobre CLIL, hay un programa para docentes que vienen a aprender una lengua adicional. Porque acá de a poco se va haciendo CLIL con español, con italiano y sobre todo el caso que les decía del gaélico. Pero ya son docentes graduados. Ahora vienen a incorporar el idioma con el propósito académico, ¿no? Claro. Y entonces tenemos esa situación. Pero no solo a ver, uno dice, bueno, Austria. Hoy justamente buscando, porque estoy haciendo un proyecto con docentes en Centroamérica, la Universidad de El Salvador, del país El Salvador, tiene, ellos le llaman licenciatura en inglés, y tienen materias, ya en el profesorado de inglés, materias orientadas a ecología, dictadas en inglés. ¿Por qué? Porque la idea es, pero ahí van al revés, se lo están haciendo como corresponde, si se quiere, la idea es que después esos docentes de inglés enseñen en la primaria y en la secundaria una materia como medio ambiente. Claro. Claro. Eso a mí Claro, bueno, me es como resultó en alguna interesante. época, en alguna época, en algunos profesorados tenías, no sé, geografía del Reino Unido Claro. o historia del Reino Historia, yo Unido, sí. a lo largo de la carrera también. Sí, sí, te permitía, viste, tener como otros contenidos y otro recorrido que no fuera solo el lingüístico. Ahí, perdón, Bien. justo Hay una Angélica pregunta de pregunta, Angélica, sí, que ¿y cuántas horas dice, de gaélico tienen, por ejemplo, en una escuela común para poder implementar esta propuesta? Tienen o una hora todos los días, escuelas públicas, ¿no? Una hora todos los días o 2 horas por semana. Si son como esas dos cuestiones que hay, 2 o 5. Justamente el gaélico, estamos trabajando con una docente que es de gaélico acá porque hay una presión muy grande, obviamente, de sostener y mantener la lengua y de ampliarla. Es muy difícil porque es una lengua que no se habla en el común. De la gente, decir, no es que los chicos van a salir a la calle y van a encontrar a la gente hablando, vas a ver carteles, sí, obviamente. Acá en Glasgow hay los carteles en gaélico, etcétera, pero podés ir solo muy al interior de Escocia, la Escocia es profunda, muy al interior, y las generaciones más grandes que lo hablen. Y entonces en esos lugares se está empezando a hacer la propuesta con el acompañamiento permanente a los docentes, porque también hay muy pocos docentes de gaélico, y por ahí son hablantes nativos, gente mayor, Claro. que la necesitan para mantener la lengua. Y es como el segunda lengua, como lengua de herencia, no como lengua extranjera, sino como lengua de herencia. Es decir, ahí está la diferencia en si lo hacen para, por ejemplo, si hacen CLIL, inglés-español o inglés-gaélico. El gaélico va a ser lengua de herencia y a veces tiene más fondos del gobierno porque es una cuestión de política lingüística. Claro. Es una cuestión de política de Estado mantener y expandir el conocimiento del gaélico. Obviamente que es como muy, muy difícil, por esto mismo que digo, no pueden obligar a la gente a hablarlo al idioma, incluso cuando lo hablan, no lo hablan, porque por otro lado no tendrían con quién, si se quiere, ¿no? Bien. Y acá pregunta Anabel, no sé si lo estás mirando. Sí, un poco más sobre la C de cognición. Por otro lado, si a través del contenido se puede enseñar la lengua, ¿hay algún estudio que lo compare en relación a la implementación de CLIL con otros métodos y sobre los beneficios hay de este para el justamente la desarrollo? mayoría de los estudios que hay
son siempre estudios comparativos. Y esos, los autores españoles van a la punta de los estudios comparativos de, no sé, justamente el aprendizaje de inglés de CLIL, en CLIL o con un enfoque comunicativo o un enfoque basado en tareas. Hay muchísimos estudios y ahora han empezado a aparecer muchos estudios también sobre en qué medida están aprendiendo el contenido. Porque una de las preocupaciones o críticas, a ver... Era lo de la lengua también, Darío. Exactamente. Porque una de las críticas que se le hace a CLIL, y no son críticas gratuitas, a ver, yo parezco que lo estoy vendiendo al CLIL como al visitador médico, pero tiene obviamente sus bemoles y en sus prácticas. Es decir, ustedes si dicen, ay, pero esto no suena, todo lo que ustedes descrean de CLIL seguramente es verdad y es así. Por ejemplo, una de las cuestiones que se dice es, bueno, a ver, ¿van a aprender el contenido con el mismo nivel y complejidad que si fuera en su propia lengua? ¿Por qué se hace esa pregunta y por qué los promotores de CLIL necesitan responderla o necesitan asumir las limitaciones que puede llegar a tener? Porque desde un programa, desde un lugar de democratización o de justicia curricular, estás poniendo en desventaja a los estudiantes que están aprendiendo geografía en inglés. Claro. Igualmente ha habido estudios y lo que van encontrando hasta ahora es que independientemente que lo hayan aprendido en español o en inglés, es lo mismo. El nivel de las respuestas varía, perdón, es similar. Es similar. Ha habido, por ejemplo, lo hacían con las materias, si se quiere, humanísticas, que es historia, y donde veían que más o menos era lo mismo el contenido, ¿no? También dependía de cómo habían sido evaluados y cómo, porque si era así que son multiple choice, obviamente están usando la lengua de una manera receptiva, pero el tema es que en español también los evalúan con el multiple choice. Es decir, claro, hay que también tener como cuidado en eso para que la comparación no sea real. Sea real y no sea injusta. O sea, injusta, no claro. Tampoco al inglés algo que el español no hace, ¿no? Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, hay un autor español, que es británico, español, muy crítico de CLIL, Anthony Bruton, que lo que dice es que muchos de estos estudios que se hacen están sesgados porque a veces pasa lo siguiente en la práctica. Tengo un grupo de estudiantes, segundo año de secundario, y a los mejores estudiantes, a los que mejor les va en inglés, los mando a la clase de CLIL, por decirles. Los pongo como en la división, imagínense que hay 3 divisiones en la escuela, entonces los pongo en la división C, que es la división de CLIL. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Y es obvio que los resultados van a ser buenos, porque esos chicos ya eran buenos desde el vamos. Claro. Entonces, eso también permite decir, bueno, a ver, el CLIL es para todos o para algunos. Y acá también hay una diferencia. Va a haber autores que dicen, bueno, no, CLIL se puede hacer con cualquier tipo de estudiante. Y otros van a decir, no, CLIL no se puede hacer con todos. Se puede hacer con aquellos estudiantes que ya han adquirido una madurez, si se quiere, en la L2. Porque eso permite que el contenido curricular no se primarice. Porque claro, necesito más o menos bajarlo para que haya como comprehensible input al principio. Claro. Pero bueno, sí, fíjense, a ver, todo como los grises que empiezan a aparecer, pero sí hay estudios empíricos, hay estudios de Malasia, bueno, de Taiwán hay muchísimos, y sobre todo de España, donde comparan Bélgica, Holanda tiene muchos, Colombia. CLIL es muy fuerte en Colombia, en las escuelas públicas, donde comparan justamente diferentes métodos. Y con respecto a alguien preguntaba sobre la cognición, bueno,
tiene que ver, esto como les decía antes, y de hecho también hay estudios sobre qué estructuras lingüísticas necesito enseñarles a los estudiantes para que puedan desarrollar y complejizar su pensamiento crítico, y de qué manera tengo que enseñar, si se quiere, de manera explícita, cómo desarrollar el pensamiento crítico, con estrategias, con estructuras. Es decir, el pensamiento crítico como otra competencia enseñable y aprendible. No es que por arte de magia me voy a volver más crítico porque soy más grande. Ya la realidad nos muestra que no por ser grandes somos críticos. Exactamente. No vamos a dar ejemplos. Exactamente. Entonces, eso justamente es lo que se necesita. Y cómo andamiar la cuestión de la cognición. Por eso es importante que mis secuencias didácticas y la planificación estén secuenciadas de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, hay muchos que a veces vieron como mala palabra la memorización. La memoria es una destreza del pensamiento. Sí. Es decir, sería una lástima no desarrollar la memoria, porque en realidad estamos poniendo a desventaja a los estudiantes porque decir, ay no, la memoria mala, mala, mala. El problema es cuando solo es memoria. Claro, claro. Bueno, ahí hay alguien que se está yendo. Exacto. Cuando hay la cuestión. Entonces, bueno, eso es lo, y esto, cómo voy andamiando estas cuestiones de cognición, cómo las desarrollo, pero cómo las acompaño también desde lo lingüístico, porque ¿qué es lo que pasa? A veces los estudiantes pueden tener, obviamente, desarrolladas capacidades complejas de pensamiento, pero no tienen la lengua para decirlo. Vieron que a veces pasa con los estudiantes, en una clase común de inglés, que te dicen, pero no sé cómo decir tal cosa, y te dicen su opinión en español, que es súper válida, formada, justificadas. Exacto, justificada, pero no tienen los elementos en la lengua adicional para hacerlo. Sí. Entonces justamente ahí está el poder acompañarlos con eso. Bueno, Darío, no sé si alguna otra pregunta, si no lo vamos a dejar que descanse. Creo que, no sé, Silvi, si quieres... A ver. No, ya yo iba a decir lo mismo porque, bueno, como ya es la hora en que nosotros normalmente cerramos este encuentro, también por ahí para no la gente complicar a Darío más, que allá es tarde, y para no complicar a los y las estudiantes acá, que por ahí tienen ya organizada la tarde a partir de las 5 de la tarde. Sí, no, y además por ahí tantas horas vieron que frente a la interesante, pantalla. Bueno, no, muy ustedes, espero que haya interesante la servido. charla, y la verdad que da para largos y ratos vía Zoom o presencial con vinito o cervecita o mate por medio para charlar y ahondar cuestiones de CLIL. Pero bueno, también Gaby trabaja mucho con Darío sobre el tema de CLIL, así que por ahí si hay alguien que estuviera interesado o interesada en ahondar en esto, bueno, tienen maneras de contactarnos también. Sí, claro. Nosotros ahora, bueno, justamente con Gaby escribimos un capítulo sobre análisis de libros en primaria y hoy salieron, ahí pusimos en Facebook las tapas, porque ahora ya hay que buscar las tapas, sale el libro, yo creo que ya el año que viene. Y también le he metido a la Gaby en otro libro sobre un handbook de CLIL. Y bueno, Gaby va a estar escribiendo sobre ESP con otras colegas. Bueno, así que siempre hay cuestiones de CLIL y hay un interés de otros países en ver cómo va operando CLIL en Latinoamérica, porque obviamente se hace desde otra mirada, claro, que es muy diferente. ¿Qué fuerza está tomando, ¿no? Latinoamérica Exacto, a la europea, Y por eso les digo, de hecho hay un journal que es la CLIL Journal, que es un journal Open Access de Colombia, donde publica muchos artículos, no solo colombianos, sino de todos lados, sobre CLIL. Bueno, como su nombre lo indica, la revista tiene en su mayoría, no todo, pero en su mayoría. De hecho, alguien
El Comahue publicó hace unos años, ahora no me voy a acordar el apellido de la colega, publicó hace unos años un artículo en esa revista. ¿En la CLIL? En la CLIL, sí. Vamos a averiguar. Esta es una revista como Bueno. para explorar un poco. Buenísimo. Bueno, Darío, muchas gracias. Darío, que disfrutes el fin de semana, un lindo encuentro y muy claro, como siempre, todo lo que compartís. Así que muchísimas gracias. Bueno, no. Un placer. Un placer. Por la oportunidad. Les mando un saludo grande a todas. Un abrazo. Gracias, Chau. gracias a todos por estar. Chau chicos y chicas también, al resto, que tengan... Nos vemos el 4 en el último encuentro. Gracias. Hasta luego, muy interesante. Gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau.